Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. En cuanto a Mendizábal, tenemos pruebas irrefutables de su personalidad masónico-judía. Los primeros hechos característicos de Mendizábal ocurren en Cádiz, en 1820. Precisamente cuando las logias daban sus certeros y últimos hachazos sobre el tronco secular de nuestro imperio. Mendizábal se hace abastecedor del ejército, bolsista y usurero. Presta a réditos y ensaya sus primeros balbuceos políticos. Todo esto a un tiempo y en una actividad frenética y disparatada que destaca visiblemente sus instintos semitas. Huye después a Londres, perseguido por su actividad revolucionaria. A poco de su fuga a Inglaterra, se empieza a saber que varea la plata. La bolsa y la banca no tienen secretos para Juan Álvarez. Se hace rico azacaneando en sus viajes por Europa. Un día le ven en las Tullerías y al otro en el Havre. Tan pronto frecuenta la bolsa de Ámsterdam como los lagos de Ginebra. El mapa de Occidente se acribilla de sus visitas. El polvo de las carreteras mancha su opalanda de judío errante. Compra y vende con una fiebre de tesoros, con un delirio de grandezas. La usura le pone escaleras de opulencia y bolsas de buen metal. He aquí bien reflejada una de sus principales actividades. Por orden suya, el banquero Lafitte se entendió con algunos de los emigrados que acudieran a París, atraídos por el impulso de la revolución allí cumplida, en la esperanza de encontrar más holgada vida. A la cabeza de aquellos emigrados estaban don Antonio Alcalá Galiano y don Juan Álvarez y Mendizábal. Entendiéronse estos con otros refugiados en la Gran Bretaña, de donde llegó a París Espoz y Mina, conspirador habilísimo y el que más medios contaba. Este aseguró tiempo después que algunas de las sumas que para sus trabajos se le proporcionaron entonces provenían del bolsillo particular de Luis Felipe. El general Lafayette, apoyo firmísimo de la situación orleanista y que sirviera a tantas y a tan nobles causas en el transcurso de su larga vida, le entregó también una cantidad no despreciable. Formóse así en Francia una comisión conspiradora, compuesta de don José María Calatrava, don Javier Istúriz, don José Manuel Vadillo, don Vicente Sancho, don Juan Álvarez y Mendizábal, intermediario y arreglador de las diferencias de unos y otros, y don Cayetano Valdés, que se negó obstinadamente a aceptar el cargo, y la cual tomó el título de Directorio Provisional para el levantamiento de España contra la dinastía, y cuyo directorio había de entenderse con el banquero Ardoin, en cuyo poder se depositaron los fondos que habían de pausar a los conspiradores por medio de Mendizábal. De acuerdo con la junta formada en Londres, aquella que preparó la expedición antes recordada, resolvióse que esta junta se trasladara a Gibraltar. El directorio fijó su residencia en Bayona. Mendizábal fue el intermediario y arreglador de las diferencias de unos y otros, buena prueba de que su categoría era superior a la de los demás. En este conciliábulo aparecen dos banqueros, Lafitte y Ardoin, de clara raigambre judía, y, por último, Lafayette, el santón masónico, como edición precursora de la gran serie de nuestros generales organizadores de derrotas. La conclusión, sin mayores esclarecimientos, está evidente. Se trata de financiar con el oro judío y el mando masónico la revolución española en marcha. ¿Para qué? Para servir el último objetivo del superestado de Israel, sometiendo el baluarte del catolicismo a su plena obediencia, y de paso, avanzar en la lucha por la hegemonía universal del judaísmo, sirviendo a sus aliadas Inglaterra y Francia, que deseaban arrebatar a España nada menos que su categoría de gran nación. El mismo Morayta lo dice en su Historia de España. Tomo 7, página 314. Luis Felipe no pensó nunca seriamente en intervenir de un modo decisivo en las cosas de España.
mas como su alianza con ella le servía para fortalecerse contra las potencias absolutistas del norte, momentos hubo en que fingió hallarse resuelto a satisfacer las exigencias de los moderados. Por su parte, Inglaterra mostrábase, sí, amiga de España, pero poco conforme en llevar su intervención más allá de donde había llegado, con el envío de sus voluntarios a las órdenes de Lacy Evans. A Francia e Inglaterra, en último resultado, no les importaba gran cosa la terminación de la guerra civil de España, puesto que a su sombra sus respectivos naturales hacían buenos negocios. A su vez, Inglaterra, posesionada de Pasajes y de San Sebastián, contrabandeaba a sus anchas, teniendo además abiertas las fronteras de Portugal, todo en último resultado sin gravísimo perjuicio de España, puesto que las agitaciones de la guerra, en la cual se ocupaba toda la población civil, hacían difícil la agricultura y casi imposible el comercio y la industria. Esto aparte de que Inglaterra vendía a nuestro ejército armas, pólvora, correaje y hasta zapatos. Mr. Villiers, el embajador inglés, hubo de ser así factor importantísimo de la política de entonces, cuyos secretos conocía y cuyos destinos dirigiera alguna vez. Atento siempre, como buen inglés, a los intereses de su nación, trabajaba, en verdad, por un tratado comercial favorabilísimo a su patria. A pesar de que las atenuaciones del gran maestre quieren quitarle rigor, la prueba de nuestra conclusión es terminante. Entremos ahora en uno de los capítulos más interesantes y aleccionadores de la vida del judío Juan Álvarez Mendizábal. Se refiere a la intervención que tuvo en la política portuguesa, que se hallaba por entonces en estrecha conexión con la española. Todo el ambiente político lusitano cambió en un instante, merced a las maniobras del hijo de Israel. Don Carlos se había refugiado en Portugal, apoyado en el rey Miguel, que le aseguraba el triunfo en España. Esto ocurre merced al inesperado socorro del audaz Mendizábal, que en Londres providencialmente se le destrona y se pone en su lugar al rey don Pedro. Esto ocurre merced al inesperado socorro del audaz Mendizábal, que en Londres, habiendo encontrado a un comisionado de Portugal que buscaba recursos para levantar una expedición y combatir al pretendiente, se encargó del negocio y logró, a fuerza de actividad, obtener el empréstito y forma la expedición que partió de Inglaterra. Fue a Portugal, venció a la causa de la reacción y estableció el trono constitucional. Así lo escribe el masón Roque Barcia. Hasta aquí ni un dato que proceda del lado nacional, ni siquiera del moderado, y aunque no intentamos hacer erudición, porque no tenemos tiempo ni espacio, creemos que estas razones serán suficientes para la interpretación del lector español y para que obtenga el convencimiento de que, en las mutaciones de nuestra política, ha habido siempre en la sombra mucho más que en la parte iluminada por nuestros historiadores oficiales, los cuales, por sectarismo o por miedo, despreciaban estos hechos, que pregonan a gritos la existencia de algo que no era, ni podía ser otra cosa que la masonería, coincidiendo en la acción, en los fines y en la obtención de los beneficios, con su gran amiga Inglaterra. Y vemos a Mendizábal, pretor anglo-masónico, exaltado al cargo de primer ministro de Portugal, sin que sea obstáculo su nacionalidad oficial española. Y más tarde, como por arte de encantamiento, de ministro universal de España. ¿Se quiere más? Ya han pasado los ministerios de Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, cumplido su destino de posibilitar la revolución, presidiendo impávidos el asesinato, suprema ley que impera en España. El gobierno, bajo la presión de las sociedades secretas, se fue desplazando hacia los hombres más radicales para ir a parar en las manos de Toreno. Así lo impusieron las juntas independientes que actuaban como cantones en casi todas las provincias.
Es el periodo en que el mando supremo de la masonería bifurca su acción y la dirige sobre el gobierno oficial, para que, con sus leyes y con sus debilidades, allane el camino a la revolución, hartando las hambres y echando carne de fraile en los pesebres de las bestias. Mientras tanto, las sociedades secretas, de acusado carácter político, la isabelina, los comuneros y los carbonarios, se lanzan al desorden válidos y acuciados por los ocultos poderes. Se corona la montaña del crimen, y la doble táctica masónica obtiene triunfos sobre triunfos. Mas llega el momento en que hay que rematar la obra y asentar sobre bases firmes y permanentes las efímeras conquistas. Es preciso el Mesías de la Revolución Española. Toda la península es un caos. Cunde el motín, se entroniza el atentado, se incendian las cosechas, arden los conventos, se muere en la calle a golpes de puñaladas traicioneras, se extingue la hacienda, se derrumba la economía nacional, se hunde el crédito, se deshonra el prestigio ibero, todo cae en el arrebato y la furia de los monstruos, y allí andan revueltos en la maraña de las cuadrillas los Abinareta de Baroja, los Van Halen y tantos otros agentes directos de la masonería, reventando caballos por los caminos de España, llevando cosidas en el pecho las claves de la traición, dando avisos y alertas a los comprometidos, viajando la muerte por las posadas conspiradoras, y en todo este laberinto surge el esperado, el Mesías, el hombre necesario a la situación. ¿Que cómo se llama? Juan Álvarez Mendizábal. A los 2 meses de su nombramiento pisa tierra española. El tiempo que media desde su exaltación a la cartera de Hacienda a su arribada, lo emplea en maniobras muy certeras, encomendadas a sus agentes para que desprestigien al ingenuo conde de Toreno y llegue a tiempo de ser el único, posible, el Salvador. La reina, con su instinto femenino, no deja de sospechar. Presiente algo en aquel raro personaje tan bien quisto en los palacios de la corte inglesa. La gobernadora titubea y duda antes de entregarse en los brazos de Mendizábal, pero la pérfida Albión tenía bien puestos sus vigías. Sir Jorge Villiers, futuro Lord Clarendon, ministro de Inglaterra, en cuyo país gozaba Mendizábal de gran predicamento, habló a la gobernadora, y la gobernadora otorgó a Mendizábal el encargo de formar gabinete. Ya es dueña la masonería del poder, sin intermediarios. Un judío auténtico encarna todo el poder en España, estimándola como una nación ignorante y supersticiosa. Ese juicio le hace lanzarse al bluff y a la mentira más descaradas. En mi bolsillo tengo los millones necesarios para armar cuantos ejércitos se necesiten para vencer al pretendiente. No tiene, empero, esos millones. Ni la banca judía se los dará nunca para terminar la guerra civil. En cambio, irá recibiendo ayudas para que no sean vencidos los ejércitos de la reina, pero nunca en la cuantía suficiente para rendir a los de don Carlos. La guerra civil en sí es un fin de los internacionalismos en España, y ni entonces, ni nunca, ha de contradecir las reglas de su táctica. Sin embargo, el gobierno de Inglaterra, en su deseo de hacer algo por España, convino en permitir se reclutaran en sus respectivos países voluntarios que auxiliasen a los defensores del trono de Isabel I, suspendiendo por 2 años, 10 de junio, año 1835, la ley que impedía el alistamiento de súbditos ingleses para pasar al servicio de un país extranjero. Esta licencia y auxilio de Mendizábal, a la sazón en Londres, permitieron constituir una legión inglesa fuerte en la que se contaban hasta 10.000 hombres, los más sin conocimiento alguno del ejercicio de las armas. Francia, más servicial, cedió al gobierno de Isabel I su legión extranjera, que lidiaba entonces en Argel,
compuesta de 5.000 hombres, alemanes, polacos e italianos, y tal cual francés, y Portugal puso a sus órdenes, septiembre 14, por mediación de Mendizábal, un cuerpo de 6.000 soldados escogidos. Servicios fueron estos que costaron a España mucho más dinero que provecho la prestaron, según más adelante se dirá, y que ciertamente no se lograron por la influencia personal de Toreno, sino por la del ministro Mendizábal. He aquí 21.000 hijos de tan distintas madres, la hez de Europa. Venir a España en auxilio de los que nos atruenan los oídos todavía con aquello de los 100.000 hijos de San Luis. Más tarde, Mendizábal pide plenos poderes y cierra el estamento. Pasan unos meses. ¿Resultado beneficioso para la nación? Ninguno. La guerra civil se ha extendido cada vez más y se hace feroz, sanguinaria, perpetua. La hacienda en ruinas amenaza una hecatombe. Se asesina a los sospechosos por cualquier delación insignificante. El taumaturgo pierde crédito y resbala por la cuesta abajo. Las gentes empiezan a desconfiar. Se desmorona su poder, aunque lo gana ante sus mandatarios. Él no ha venido a pacificar ni a edificar, sino a destruir, y lo cumple a conciencia. Los millones que traía en el bolsillo no aparecen por ninguna parte. Lo que sí aparece en torno del ministro es una gavilla de agiotistas rapaces y usureros de toda calaña, que se lanzan como buitres al festín de la usura. Las relaciones con la banca judía son entonces muy estrechas y las operaciones ejemplares, ejemplarísimas. Mirad algunas. Por su personal, hágase, libérrima voluntad. Se hace uso de 350 millones en títulos de la deuda, que se hallaban en Londres, para responder a obligaciones de la deuda exterior. Se giran 50 millones en letras contra las haciendas locales de Filipinas, Habana y Puerto Rico, a sabiendas de que estaban exhaustas. Se empeñan los productos de las minas de Almadén. Se giran al descubierto muchos millones más. Autores muy moderados hacen ascender el importe de todas estas operaciones a 500 millones. Lo que se percibe a cambio de reconocer estos préstamos no llega a la mitad. Comprenderá el lector que Stavisky era un estafador de bolsillo, comparado con el gran Mendizábal. Todo esto es lo que se ha traslucido a través del tiempo. Mas, ¿cuánto negocio sucio no quedará oculto en las alforjas de los secretos? La vista se nos cansa de recorrer las páginas llenas de oprobio de la historia de aquella época. La pluma se rinde a la ignominia de tanto asesinato, y el alma rechaza las oleadas de cieno que vienen de aquel período mendizabalesco. Pero no se crea que la masonería, dueña del poder, se mostró magnánima en alguna ocasión. No. Jamás sintió en su seno el alivio de una conmiseración. No podemos menos de relatar un suceso que, por su magnitud, da idea de la bondad de aquellos gobernantes. Con pretexto de unas supuestas represalias de los carlistas, lanzamina una comunicación para enardecer a los liberales. Se propaga ampliamente por toda Cataluña. Correos y propios invaden el territorio catalán de copias y proclamas. Las logias se reúnen y acuerdan un festín sangriento en la misma Barcelona. Cuadrillas armadas asaltan Montjuïc, con la complicidad de los guardianes. En Atarazanas descorren igualmente los cerrojos y asesinan a 300 presos inermes, entre un espanto de blasfemias homicidas. El mismo Moraita tiene que hacer en su historia un poco de luz acerca de aquel banquete de sangre. Dice: Probablemente tuvo alguna participación en aquellas desdichas el célebre Avinareta, residente entonces en Barcelona, a donde llegó provisto de una carta de recomendación de Mendizábal para don Francisco Espós y Mina.
y el hecho queda iluminado profusamente, y pueden verse las manos canallas signadas por el triángulo de los asesinos: Mendizábal, Mina y Avinareta. 3 bandidos de mandil y compás, de secta y logia, de intriga y revolución. El testimonio de Moraita es bien notorio, a pesar de su maestrazgo en el Gran Oriente español. Podríamos buscar más ejemplos, pero no es necesario. Ya decimos que la pluma se rinde de enumerar los crímenes y el alma rechaza el cieno. El juego de Mendizábal se descubre a los pocos meses de sus plenos poderes. Al mismo Istúriz, Alcalá Galiano y a otros liberaloires acérrimos, masones de alto grado, combatientes de primera fila y avezados revolucionarios, les asusta el modo de obrar de Mendizábal. Presienten algo en aquel hombre de naturaleza torva y sombría. Posiblemente se revela en ellos el último pozo insobornable de su conciencia. Algún resquicio de sentimientos patrióticos. ¿Acaso por no tener vendados los ojos, como en la noche de su iniciación masónica, descubren al cabo de sus años el abismo abierto a sus pies y por el cual se iba a precipitar España? Triste destino de los hombres libres, que se alistan en las filas de a bordo, con los ojos ciegos, y se embarcan en la nave corsaria, empavesada de banderas de amor, guarnecidas con el oro de los emblemas fascinantes de libertad, igualdad y fraternidad, y pasan abajo, al banco de los galeotes, donde se ignora el rumbo de la nave. Esos hombres, que extenuados empujaron los remos desde la negra bodega para subir un día a cubierta y ver enarbolada en los mástiles la negra enseña del pirata, mientras allá lejos arde en llamas la nave de su patria. Y el invisible capitán se ríe a carcajadas del estúpido remero. También la reina presiente el abismo. El camarín reglo se sobresalta de temores, cuando Mendizábal exige a la dama el relevo de 3 generales. ¿Qué intentaba el judío? Arrancar los últimos obstáculos que se oponían a la revolución, colocando en los mandos militares a sus correligionarios traidores que obedecían los propósitos del ministro. Estas maniobras se han repetido después 1000 veces a lo largo de nuestra historia, y se ha especializado en ellas algún general de renombre. ¿No es así, señor conde de Schauen? ¿Qué pasó entre la reina y Mendizábal? No existen apenas datos de las entrevistas regias, siendo así que, en estas secretas conversaciones, se encontraría el antecedente de muchos sucesos culminantes. Pero en este caso, nos ayuda mucho el propio gran maestre Moraita, a quien nos remitimos. Posible es que cuanto sucedió se redujera a insistir el ministro en aconsejar a la reina que se uniera en matrimonio con don Pedro de Portugal, cuyo enlace le propuso más de una vez. Es muy interesante la suposición de Moraita, ya que si se casaba la reina con don Pedro de Portugal, que estaba sometido a las logias y obligado a Mendizábal, se completaba la jugada en un solo envite, porque España quedaría sometida, con Portugal, al casi protectorado inglés. Su sueño de siglos. La intriga era maravillosa, pero la reina gobernadora sentía en sus venas un poco de amor al pueblo, y no quiso uncirse al yugo de la dorada Albión, acaso también porque estaba providencialmente casada en secreto con su guardia de corps, el arrogante Fernando Muñoz, duque luego de Riánsares, que con su buena planta de mozo castellano encendió sus amores. Cristina desoyó el consejo de Mendizábal. La dimisión se imponía. ¿Había llegado la hora de la revolución? Number faltaba muy poco. Solo unos detalles. A no haber partido de Madrid órdenes para las sociedades secretas y los avanzados de Masviso, a la noticia de la disolución de las Cortes habrían respondido las provincias con una insurrección casi general.
Bien claramente se veía de dónde venía el golpe. Istúriz, encargado de formar gobierno, advierte que su misión es precaria. No encuentra asistencias para completar las carteras. Las fuerzas ocultas le hacen trampas en el suelo que pisa. Él, por su parte, no tiene energías, ni acaso sea tiempo de tenerlas. Su pasmo llega al límite, cuando se alzan las provincias y ocurren los motines de Cartagena y Málaga, los sucesos de Granada, los asaltos a los comercios y los crímenes alevosos que se cometen sobre los clérigos y carlistas. En Cartagena son promovidos por el general Odali, masoncito de Prez, que interviene personalmente en la insurrección. A los pocos días se subleva en Málaga la milicia nacional y caen muertos el general sucesor de Odali, Saint-Just, y el gobernador Donadio. Con relación al asesinato de Saint-Just, dice nuestro gran maestre historiador: Saint-Just, probado liberal y masón, ¿no? Su apellido lo requiere. y honradísimo, solo podía ser asesinado por sicarios del absolutismo disfrazados de liberales. Vaya truco, hermanito. A nosotros nos parece que los hermanos del muerto no lo conocieron. Es más lógico. Al frente de los insurrectos, y conforme él dijo, para encauzar el movimiento, evitando que los amotinados hubieran pegado con el comercio, pusóse don Juan Antonio Escalante. Promulgó la idolatrada Constitución del año 1812. Pero Escalante era también un masón convencido. Menudo entierro le hicieron sus hermanos durante la Primera República. En Cádiz proclaman la Pepa, con el capitán general al frente, López Baños, que era también un mandilón, de grado. Prende la llama en toda Andalucía y se proclama la Constitución con marcha de riego. Los milicianos de Zaragoza lanzan su grito de «¡Viva la Pepa!», con su general al frente, don Evaristo San Miguel, su calle, está en Madrid, y su fe de masón bien garantizada. Enseguida cunde el movimiento en toda España. El gobierno solo manda en la villa y corte. Triunfa la insurrección popular, formada por militares, batallones y generales, sin que el mago de la judería, el estupendo Mendizábal, haya tenido que exponer ni un botón de su levita. ¿Quién realizó el movimiento? Lo dice también Moraita, a quien vamos a dejar vacío. Para formar juicio acertado, no se olvide que las más de ellas Las autoridades militares no tenían a sus órdenes, sino tal cual batallón minado por las sociedades secretas. El sargento García y la Pepa, Para ser más exactos, diremos que el gobierno no mandaba realmente en Madrid. Quien mandaba era Quesada, su capitán general, hombre valeroso, liberal de buena fe, y a quien la causa debía importantes servicios. Los milicianos intentaron una algarada en la Plaza Mayor, pero fueron copados por las tropas de Quesada y desarmados. Los que se resistieron cayeron a cañonazos en los cuarteles donde se hicieron fuertes. El fracaso no rindió a las logias, que se jugaron a la postre su carta decisiva, y aprovechando que la corte estaba en la granja, sublevaron a toda la guarnición del real sitio. En su propio palacio quedó prisionera la gobernadora. Corrieron mensajes misteriosos. Se realizó la intriga, y la soldadesca, embriagada de gritos, con las bocas moradas del caldo castellano, vinosa y rugiente, se colgó a los balaustres de las escaleras, con bulla de risas y exigencias de villano. Allí mismo pidieron a Cristina que depusiera al gobierno y se proclamara la Pepa. El sargento García requirió una escolta de bigardos y entró en la cámara de la señora. Dictó los decretos. Los hermanitos tenían ya su marat, pero el clase de tropa no pudo excederse mucho. Los olores de la reina, su cuerpo de rica hembra y la ternura de sus ojos le hicieron perder el tino.
Aquella sonrisa tan fina. Cayó García sobre la alfombra para besar la regia mano, dejando en sus rodillas las flores de una emoción. Con el temblor del azaro, sale corriendo a la calle y lee a la cuartelada el Real Decreto. ¡Viva la Pepa y viva la revolución! El gobierno no supo oponer ninguna resistencia y desamparó a su defensor, el general Quesada. Cuando éste quiere salir de Madrid disfrazado, le reconocen unos nacionales en la calle de Hortaleza y le hacen prisionero. Se enteran las turbas y acuden al calabozo, donde le asesinan, descuartizándolo. Ahora también es mejor que hable el gran maestre. El cadáver de Quesada fue destrozado por la canalla, habiendo entre ella quien se atrevió a presentar algunos de sus restos sobre las mesas del Café Nuevo, hoy Café de Madrid, y el gobierno otorgó una charretera de provinciales a Lorenzo Iborte, quien murió al entrar por primera vez en fuego, adornado por ellas. Lo que se calla Moraita es la vergüenza que cometieron aquellos desalmados con las partes pudendas del cadáver del general, las cuales fueron exhibidas en los sombreros de los asesinos y enterradas luego entre columnas, es decir, en una logia, con todo el aparato solemne de las grandes ceremonias y buen golpe de gritos y juramentos contra los verdugos de la libertad. Y no le extraña al lector que el gran maestre historiador califique aquello de canallada. No se olvide que Moraita escribe para profanos, y hay que despistar. ¿Por qué no tildó con ese adjetivo a los que recompensaron con charreteras al asesino que cumplió sus órdenes? No lo hace porque de sobra se sabe que aquellos eran sus venerables hermanos, conocidos de todos. Conviene ahora destacar una nota del aludido historiador referente a estos sucesos. Dice así: creciendo por instantes la gravedad del caso, reuniéronse en la regia cámara los ministros de Guerra y Gracia y Justicia, el conde de San Román, el marqués de Serralbo, el ministro plenipotenciario de Inglaterra y Mr. Bois-le-Comte en representación de Francia. Consultados estos, dijeron que si la gobernadora se hallase en situación de escoger entre someterse a las exigencias de una soldadesca o la abdicación de su hija, debería decidirse a hacerla bajar digna y decorosamente del trono. Pero, tratándose de optar entre la aceptación de la Constitución y la muerte de la reina viuda y de sus hijas, no podía ser dudosa la elección, sobre todo cuando el asesinato de las 3 princesas no impediría el restablecimiento de la Constitución, ya decretada por la reina, de donde opinaban que una resistencia más o menos decidida provocaría desacatos y violencias que obligarían a los gobiernos a quienes representaban a retirar su apoyo a España, con lo cual se aumentaría las probabilidades del triunfo de los carlistas. Como observará el lector, la copia no tiene desperdicios. Constitución o asesinato de la gobernadora y de sus hijas. Intervención de los embajadores ingleses y franceses con la amenaza de retirar su apoyo. El origen de la Carta Constitucional no puede ser más legal, como puede colegirse: cuartelada, asesinato e intervención extranjera. El caso del sargento Higinio García también es muy sorprendente. No se le tributó ningún homenaje, ni tan siquiera el nombre de una calle en Madrid. ¿Cómo se explica este olvido? Nada menos que al padrino de la gloriosa Pepa. Muy sencillo. Cayó en el desprecio de Mendizábal, a pesar del interés de la reina, y en vez de concederle unas charreteras como al asesino del general Quesada, fue preso por orden del ministro omnipotente y paseado con grilletes por las cárceles de Peñas de San Pedro, San Antón, de Coruña, Zamora, Toro y Fuentesaúco. Más tarde fue a morir, hambriento, a Cuellar, su pueblo natal, en la provincia de Segovia. Así pagó el gran delito de pedir a Mendizábal unas explicaciones sobre
una mala contestación que éste dio a la reina. Resultaba que el hombre instrumento de las logias, destinado a matar en la granja a la gobernadora y sus hijas, se convertía en su noble defensor. Los masones y el judío Mendizábal no podían comprender aquel extraño avatar en el sargento García, ni mucho menos la elegancia castellana de su gesto. Finalmente, no queremos cerrar este capítulo sin insertar las palabras escritas por el soberano gran comendador de la secta y que debieran estar grabadas a fuego en algunas frentes de mucho lustre. Son estas: creció así considerablemente el valor del partido del movimiento, y se ofrecieron en su ayuda las sociedades secretas, Joven Italia, leñadores escoceses, templarios sublimes y Asociación de los Derechos del Hombre, derivaciones políticas de la francmasonería, la cual, por su parte, también le auxiliaba en la medida de sus fuerzas, pero sin afectar carácter de asociación de partido, que la masonería, aun cuando política, no pudo vivir adscrita a una agrupación dada, sea ésta la que quiera. Sin un comentario, por nuestra parte, queden ahí las palabras de una autoridad suprema oficial de la masonería para tapar la boca a los que niegan todavía el carácter eminentemente político de la secta. La desamortización de Mendizábal. Vuelto otra vez al poder Juan Álvarez, el judío, bajo la presidencia nominal del masón Calatrava, unido a otros cuantos ministros obedientes a la secta, con sus cortes a la medida, y la pepa, pimpante de juventud, no se consigue nada, ni con aquellos diputados, elegidos sin lucha, ni con la Constitución recién votada, ni con el crédito concedido al gabinete, se vislumbraba modo de atender a los más urgentes problemas. Rueda la noria gubernamental sin sacar ni un arcaduz de agua fértil, de agua buena. Los decretos huelen a muerto, a cosa podrida. Las leyes son fetos mal engendrados. Sigue su curso el río desbordado de la codicia y de las malas pasiones. Pero Mendizábal trabaja en silencio y sorprende a los papanatas con su obra gigante, la gran obra de Mendizábal, la desamortización. Todo el mundo sabe en qué consistió la desamortización, pero si alguien lo hubiere olvidado, se lo recordaremos diciendo que fue la venta en pública subasta de los bienes del clero. Aquellos bienes que, según todos los autores, eran inmensos. Aceptaremos la cuantía, bajo su palabra de honor, ya que no se cuidaron de hacer un liviano inventario, y supongamos en efecto que fueran bienes cuantiosísimos. ¿Mas qué se hace con ellos? Pues casi nada. Pagar la deuda pública que ascendía, oh masoncitos, a la enorme y bonita cifra de 14.000 millones de reales. Pero vamos a ver, ¿aquella deuda pública era efectiva o simplemente nominal? Hay que tener mucho cuidado con las palabras del argot financiero, que siempre son homónimas del calo de los ladrones. ¿Era nominal? Sí, nominal. ¿A cómo se cubrió? Ya hemos visto que los préstamos obtenidos por Mendizábal de su familia judía exigían una firma de 100, para entregar en efectivo 50 y a veces menos. El altruismo de los semitas, en esta clase de operaciones, todo el mundo lo conoce, y a pesar de que de este caso tenemos noticias casi exactas, no ha habido manera de saber ni aproximadamente el tipo de emisión de las diferentes deudas lanzadas desde la invasión francesa por las Cortes, por Fernando, por los gobernantes del famoso trienio, etcétera, etcétera. Unas reconocidas, otras no. Unas con intereses, otras sin él. En fin, una confusión caótica e impenetrable. Si aceptamos como valor medio el tipo de la deuda emitida por Mendizábal, hay que asignarle a la deuda total de España la mitad de su valor, o sea que de los 14.000 millones, valor nominal, solamente entregaron los prestamistas 7.000.
Ya ha bajado un poquito. Si esta valoración ofrece dudas, intentaremos otro procedimiento. ¿Qué valor tenía entonces la deuda con arreglo a la cotización oficial? Tenemos el dato. La cotización era al 20%, es decir, que aquellos 14.000 millones de reales se podían comprar en bolsa por 2.800 millones de reales, 700 millones de pesetas, y tenemos que preguntar, ¿valían 700 millones los bienes del clero? ¿Valían más o valían menos? Dejemos al demagogo en completa libertad para contestar. Valían los 700 millones. Pues entonces mentís cuando afirmáis que eran inmensos los bienes del clero. Valían más de 700 millones. Si es así, robasteis al Estado, impunemente, pagando más de 700 millones por lo que se podía amortizar en esa cantidad. Y quédese el demagogo debatiéndose en la tenaza del dilema. ¿Tú quieres saber la verdad, lector? La verdad es que valían más. Mucho más que aquellos papeles mojados que se pagaron con ellos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la banca, y huelga decir judía, tenía noticia anticipada de la operación que iba a realizar el hermanito Mendizábal. Y sabiéndolo, estuvo preparada y adquirió de preciados aquellos títulos por una insignificancia. Y los cobró luego en todo su valor, al 100%, como buenos judíos. A esto se reduce, en términos estrictamente financieros, la famosa desamortización de Mendizábal. Lo que se ha escrito es lo importante. La técnica de la operación es par igual, pero no queremos que se nos tache de parciales. Que hable el gran maestre sobre los detalles técnicos de la operación. La forma en que se hizo la incautación de los bienes del clero, con ser la única posible, dado el imperio de la pésima administración española, determinó filtraciones considerables. Los bienes muebles, propiedad de los frailes y monjas existentes en los 1900 conventos que se evacuaron y los efectos de los muchos templos que se cerraron al culto, desaparecieron en su mayor parte entre las manos de los agentes y de las autoridades que manejaron aquel particular, consecuencia obligada de tan lamentable desbarajuste, fue que el Estado no sacara de aquella incautación el mucho provecho que había podido lograr, y a la vez que Madrid y las provincias vieran surgir por arte de encantamiento no pocas fortunas improvisadas. Mucho más podríamos agregar nosotros, pero a confesión de parte. Finalmente, entremos en el otro aspecto de la cuestión, en el aspecto político. Y también cedamos la palabra al soberano, historiador. Los que entonces compraban bienes nacionales pagaban al Estado sumas módicas, mas para evitar la posibilidad de que aquellas rentas se deshicieran, como se deshicieron otras de igual índole en tiempos no lejanos, conviértanse, siquiera no les llevara otro móvil que su interés, en furibundos entusiastas de la Constitución. Nada más político que aquellas disposiciones por cuya virtud se crearon intereses en favor de la libertad. Es decir, que el aspecto político-moral no podía ser más elevado. Se compraron conciencias, se pagaron con esplendidez a los acérrimos defensores de la libertad. De robar. En resumen, que toda la pompa de libertad, fraternidad, justicia, progreso y luz quedó reducida a eso, a luz, para los bolsillos de la cochambre. Unas palabras propias sobre la desamortización. Las estimamos muy necesarias, aunque sean breves.
ya que sobre este tema ha girado la política y la discusión de todo un siglo. El origen de los bienes de la Iglesia no admite Judá. Cuando los adquiere en su inmensa mayoría, Iglesia y Estado se enlazan en una obra común pro indiviso. La reconquista, primero, y coronando aquella gesta, la unidad nacional. Como premisa y consecuencia, la unidad religiosa. Y las dos unidades, brazos de España elevados al cielo, formaron el arco majestuoso del imperio, rematado en una cruz que es horizontalidad humana y verticalidad de Dios, síntesis maravillosa de la hispanidad. Y en el trabajo secular de la imperial empresa, hay reyes y obispos en las navas, conquistadores y frailes en el descubrimiento de América, cardenales ministros y reyes santos, y en la independencia, guerrilleros y curas soldados del trono y del altar. El Estado y la Iglesia se apoyan mutuamente. La cruz es espada y la espada cruz. Si el Estado es la fuerza y las armas, la Iglesia es la ciencia y la té. Cada uno recibe de la nación la riqueza para su fin social nacional peculiar. El Estado, para sus ejércitos y escuadras, armas de defensa y camino de horizontes de conquista. La Iglesia, para sus universidades y sus asilos, sus catedrales y sus colegios, fortalezas invencibles de la ciencia y de la caridad. Y así fue España, y así el imperio. Y así resistió los embates del mundo y humilló al corso. Si tenía riquezas la Iglesia, ¿por qué no se las pidieron para impedir la rota de su poderío colonial? Las hubiera dado todas, hasta la más preciada de sus custodias, y si no, habérselas quitado entonces para ese fin nacional. El fundamento jurídico hubiera sido riguroso y justo. Nacionalización de los bienes de la Iglesia. Si los negaba para su debido fin social nacional, no los hubiera negado para sostener el imperio, porque no ignoraba que bajo la capa de la independencia colonial se hallaba toda la heterodoxia de la Revolución Francesa. Las fauces del materialismo imperialista anglosajón, nutrido por el odio de la Reforma y la rabia inextinguible de Israel, que a través de la masonería animaba aquellas ansias de independencia y libertad. De libertad, para inclinar la cerviz ante el yugo del imperialismo político y financiero del coloso yanqui, y para suicidarse en la eterna guerra civil. En cambio, se los robaron, primero, para una enorme jugada de bolsa, después, para alquilar una opinión que les faltaba, y últimamente, para fortalecer uno de los bandos que dividen a España, partida de parte a parte. Los del Trienio, los Argüelles, los Calatrava, los Mendizábal, no piden las riquezas en 1820 para frustrar la colosal conspiración internacional que alzaba a las colonias. ¿Cómo iban a pedirlas si ellos estaban complicados en ella? Unos años después, aquellos mismos hombres se creen autorizados a la expoliación para lograr que se sostenga una forma de gobierno. Y preguntamos de nuevo, ¿qué importaba más a España? ¿Cristina y la Constitución o el imperio? A España le importaba infinitamente más el imperio, pero España no existía para las logias, y éstas querían a todo trance la muerte de España, clavada en su triángulo, esperando despedazar su cadáver con la última lanzada de la traición, y repartírselo entre los condotieros de la gran secta trágica.